Si Cristo terminó con la ley, lo que dice Mateo 5, 17, 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya explicamos este versículo, pero si Él vino a abrogar, a terminar con la ley, déjeme hacerles una pregunta. ¿Por qué dice que Él le llama la ley de la verdad? Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué? La verdad. Porque se nos dice que tenemos que confirmar la ley. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos ¿qué? La ley. Si Él vino a terminar con la ley, ¿por qué nos dice que Él la establece en el corazón? Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley ¿en dónde? En su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. ¿Cuál es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros? El nuevo pacto solamente hace una cosa. ¿Qué es lo que hace en el nuevo pacto? Escribe su ley en la mente y en el corazón. Es todo lo que Él hace. Y muchos dicen es que ahora estamos en el nuevo pacto. Pero se olvidan de lo único que Él hace es escribir su ley en la mente y en los corazones. Ahora, si Cristo terminó la ley, ¿por qué se predicará en el milenio? Noten lo que dice Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En este capítulo está hablando del milenio. Y lo vuelve a confirmar en Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y en la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Está hablando de qué? Del milenio. Porque se va a seguir predicando la ley, porque se va a seguir predicando la palabra de Dios. Si ya Cristo terminó con la ley, pregúntese usted mismo. Si ya la terminó, entonces ¿por qué nos está mostrando esto a través de su palabra? Mire lo que Pablo dice. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa. ¿Qué más? Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo le llama santa, justa, buena y espiritual. Si Cristo vino a terminar con la ley, porque en Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Estamos siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice? Si Cristo vino a terminar con la ley, porque la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:25, mas al que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. ¿Cómo le llama? ¿La ley de qué? De la libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Se abandona la carga del pecado, la angustia, el dolor, la tristeza. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a confiar en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Si Cristo vino a terminar con la ley, porque dice Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo vamos a ser juzgados? ¿Bajo qué lineamiento? Bajo su ley. Pero note, Romanos 7:22, si Cristo terminó con la ley, ¿por qué en Romanos 7:22 nos dice? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién dijo esto? Pablo. David lo dijo. Estoy usando el Nuevo Testamento para aquellos que no quieren ir al Antiguo Testamento. Pero Pablo mismo en muchos versículos habla que la ley era su deleite. Pero en el tiempo de Pablo, ellos estudiaron el Viejo Testamento, no tienen escrito todavía o sea, ellos tenían es como ilógico. evangelio. Yo no sé por qué se ponen en un plan. Así es. Qué triste. Ellos tenían como evangelio el Antiguo Testamento. Completo. Romanos 1:16.
¿Sí? Y ahora el enemigo viene y dice, no, ya no, dejémoslo. Pues no. Ahora, si Cristo vino a abolir, a terminar con la ley, ¿por qué Juan, en 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley? ¿Por qué nos dice en 1 Juan 5:2-3? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cómo ama usted a Dios? Guardando sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Usted se acuerda en Deuteronomio capítulo 30, donde dice que el guardar la ley de Dios, sus estatutos y sus decretos son fácil, no son difícil. Dijo David, me deleito en guardar. Ahora, si Cristo terminó con la ley, porque dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué es lo que el mundo cristiano está haciendo hoy día? Añade y quita. Cristo no vino a terminar con la ley. Tenemos evidencia plena desde Génesis hasta Apocalipsis de que la ley de Dios nos lleva a la salvación, nos lleva a Cristo, nos lleva a justificarnos, nos lleva al perdón, al arrepentimiento. Él nos da el poder para ser fiel a Él. Él pone el corazón de carne para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus testimonios, sus juicios, su ley, su Torá, toda su palabra.